Queridos hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes algo muy importante. El Apocalipsis 1:11. Apocalipsis 1:11. El Apocalipsis 1:11 es la cita que los hermanos separados están usando para engañar al católico y decirle: Cristo tiene muchas iglesias, todas las iglesias son iguales. Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, habla de las 7 iglesias. Tienen que acercarse por acá. Habla de las 7 iglesias. Entonces, todos los protestantes se meten dentro de esas 7 iglesias. Ahí está la iglesia de nosotros. ¿Cómo se explica que los católicos dicen que Cristo, si quiere póngale un poquito más de volumen, porque ¿sí puede más? Un poquitico más de volumen, porque ¿ustedes me oyen bien allá atrás? Si puede ponerle un poquito más de volumen. ¿Cómo se explica? Ahí está mejor. ¿Ahora me oyen mejor? Ahí se oye mejor. ¿Cómo se explica que los católicos digan que Cristo fundó una sola iglesia y el libro del Apocalipsis habla de las 7 iglesias? Con esa interrogante, el protestante de una vez comienza a hacer temblar al católico, y cuando el católico lee eso dice: oye, sí es verdad. Escuchemos qué dice Apocalipsis 1:11. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahí está. ¿Cuántas iglesias habla el Apocalipsis? 7. Y envíela. Y envíalo a las 7 iglesias. Entonces el protestante le muestra al católico y dice: mire, aquí dice el Apocalipsis que son 7 iglesias, no una sola como dicen los católicos. Y el católico dice: oh sí, yo andaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. ¿Le bajó sonido? ¿Le bajó el sonido 3? Andaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. Y ahí ya comienza el comején de la duda a destruir la mente de la persona, olvidándose que Cristo fundó una sola iglesia. Pero usted se queda ahí. Y entonces usted busca Mateo 16:18. ¿Cómo hacemos? ¿O Cristo tiene una sola iglesia o son 7 iglesias? Y dentro de esas 7 iglesias pues están los evangélicos. ¿Será verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces mi iglesia significa una sola iglesia. Pero la Biblia se contradice. Aquí dice mi iglesia y allá dice: envíele las cartas a las 7 iglesias. Y la gente se pone a pensar y la gente dice: se contradice la Biblia. Los protestantes tienen la verdad. Yo estaba en la oscuridad, ahora veo la luz. No, hermanos. Jesucristo funda una iglesia. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Mi iglesia significa una sola. Y si es una sola, ¿cómo se explica otra vez el Apocalipsis 1:11? Sencillo. Si quiere, presten atención. Y ustedes mismos van a detectar por qué el Apocalipsis habla de 7 iglesias. ¿De qué iglesias está hablando? Vamos a ver. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que... A las 7 iglesias, pero subrayen lo que viene. Subrayen lo que viene. Que están en Asia.
aquí no está hablando de que hay 7 iglesias distintas. No. Aquí está hablando que la iglesia ya estaba ubicada en 7 lugares de Asia. Como la iglesia de Coromoto, en San Cristóbal, es una. La iglesia de la Ermita, en San Cristóbal, es otra. La iglesia de Fátima, en San Cristóbal, es otra. Pero pregunto, ¿distintas o la misma? La misma iglesia en diversos lugares. ¿Captan la idea o no la captan? En este caso se habla de las 7 iglesias que están en Asia. Por decir algo, vamos a suponerle, llamémoslo así a nivel diocesano, la iglesia de San Cristóbal, la iglesia del Táchira, la iglesia de Barinas, la iglesia de Maracaibo, la iglesia de Trujillo, la iglesia de Mérida. ¿Me captan? O la iglesia de México, la iglesia de Estados Unidos, la misma iglesia, pero en otros lugares. ¿Y cómo sabemos que es la misma iglesia en otros lugares? Primero porque escribe a las 7 iglesias que están. Entonces no se refiere que hay 7 iglesias, sino que la iglesia está en 7 lugares de Asia cuando comenzó a escribirse el Apocalipsis. Entonces, no está hablando de 7 iglesias protestantes. La Testigo de Jehová, una, la Pentecostal otra, Pentecostal Unida otra, los Adventistas 4, los Mormones 5, los Evangélicos 6 y los Católicos 7. No, señor. Se refiere precisamente a que esa iglesia, cuando Cristo comenzó en un lugar, pero después se fue extendiendo a varios lugares y ya estaba en Asia en 7 lugares. Ahora, ¿cómo hago yo para comprobar que eso se refería a la misma iglesia en diversas ciudades? Porque tengo que comprobárselo, porque el protestante va a decir, lo que dice el cura es mentira. Eso no lo dice la Biblia. Eso es invento del cura porque no nos quiere aceptar a nosotros como la iglesia de Cristo, porque todas las iglesias son iguales, porque Cristo fundó muchas iglesias, porque no es una sola. Ya va, nos dimos cuenta que Cristo fundó una sola. Pero ojo, también nos dimos cuenta que hay la iglesia en 7 lugares distintos. Voy a comprobarles que esos lugares son ciudades donde ya estaba la misma iglesia que fundó Cristo, pero en esos lugares. ¿Quieren verlo? Para que los protestantes de una vez y para siempre sepan que ellos están engañados y que los fulanos pastores le tomaron el pelo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, nos va a mostrar cómo esas iglesias no son iglesias distintas, sino la misma iglesia en diversas ciudades. La misma iglesia en diversas ciudades. Y le voy a mostrar por qué es la misma iglesia. Porque si fuera de iglesia distinta, una iglesia entonces, pues haría lo que diga el pastor fulano. La de los testigos de Jehová. ¿Usted cree que la iglesia de los testigos de Jehová va a obedecer lo que diga el Papa? No. ¿Usted cree que los Pentecostales Unidos va a obedecer lo que diga el Papa? No. Pero van a darse cuenta que esas iglesias, a pesar de que eran distintas ciudades, obedecían a una misma persona. Para demostrarnos que no eran iglesias evangélicas que obedecen a distintas personas, a distintos pastores protestantes. Vamos a escuchar. Y al pasar por las ciudades,
¿Una ciudad o varias? Pongan cuidado que está hablando de las iglesias, la iglesia que está en diversas ciudades. La iglesia de San Cristóbal, que hoy lo llamamos Diócesis de San Cristóbal. La iglesia en Barinas, que hoy ya le dan un nombre de Diócesis de Barinas. O la iglesia del Carmen, la iglesia de Coromoto, la iglesia de Fátima, la iglesia de la Ermita. Son distintas iglesias en la misma ciudad, pero no se refiere a distintas creencias, a distintas doctrinas, a distintos jefes que no obedecen a los apóstoles. No, todas esas iglesias obedecían a los apóstoles, tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. No eran sectas protestantes, como quieren decir los protestantes. Va, otra vez. Y al pasar por las ciudades, ¿qué hacían? les entregaban las ordenanzas. Miren que era una sola iglesia en diversos lugares. ¿Por qué? Porque van a ir a las ciudades a entregarle ordenanza. O sea que los apóstoles mandaban aquí, mandaban allá. Y las ordenanzas las iban entregando. Que habían acordado los apóstoles. Los apóstoles mandaban en todas esas iglesias. De modo que no era que cada quien fundaba su iglesia, enseñaba su propia doctrina, tenía sus propios pastores que hacían lo que les daba la gana, que cada uno cobraba el diezmo a su manera para él. No, así no es. Iban, fundaban en cada comunidad, en cada ciudad, fundaban la iglesia. Pero esa comunidad tenía que estar bajo el mando, bajo las órdenes de los apóstoles, como hace la iglesia hoy. La iglesia de San Cristóbal está bajo el mando del Papa. La iglesia de Barinas está bajo el mando del Papa. La iglesia de Estados Unidos está bajo el mando del Papa. ¿Captan la idea o no la captan? Bueno, entonces vuelvo a repetir para que vayan mirando mejor la idea. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. En Jerusalén era el centro donde estaban los apóstoles. Para que las guardasen. ¿Se dan cuenta que no eran iglesias distintas? Porque todas obedecían las órdenes de los apóstoles. Y así pongan cuidado cómo va a decir que son diversas iglesias, porque están en diversas ciudades. Pongan cuidado. Así que las iglesias. Ahí está el plural. ¿Otra vez? Así que las iglesias. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe. Todas tenían una sola fe y obedecían al mismo jefe. Y todos tenían que estar sujetos a los apóstoles. Pero eso ya iglesia se había fundado en varias ciudades. Y los apóstoles entonces daban las órdenes, decían, bueno, esto es lo que debemos creer. Se la mandaba a la iglesia que está en San Cristóbal, la iglesia que está en Barinas, la iglesia que está en Mérida, la iglesia que está en Trujillo, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia que está en México. Mandaba las enseñanzas de allá y todas las iglesias, entonces ahí podríamos decir, para que me entiendan mejor, todas las iglesias católicas obedecían a los apóstoles y se iban fortaleciendo en la fe. ¿Por qué se iban? ¿Cómo es que termina? Fortaleciendo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Se iban confirmando en la fe. Todas tenían una sola fe. Pregunto, ¿los protestantes tienen una sola fe? El testigo de Jehová tiene una fe distinta al pentecostal. El pentecostal tiene una fe distinta al pentecostal unido. El pentecostal unido tiene una fe distinta al evangélico. El evangélico tiene una fe distinta al mormón. El mormón tiene una fe distinta al adventista. Pero aquí no. Aquí las ordenanzas de los apóstoles
estaban en todas las ciudades, que se le llamaba también la iglesia en esa ciudad, y todos se fortalecían en la misma fe. Una sola fe. Una sola iglesia. Y por eso ustedes verán que San Pablo va a decir también, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, porque está en varios lugares, pero hay una sola fe. Vamos a ver cómo dice Pablo. Efesios 4, 1 y 1. Le toca la voz femenina. Efesios 4:4. Un cuerpo, Dice Pablo, ¿cuántos cuerpos hay? un cuerpo, Un cuerpo. ¿Y saben qué es? ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué llama Pablo cuerpo? A Pablo llama cuerpo a la iglesia, Colosenses 1:18. Usted, búsquelo, para que vean cuenta a qué llama Pablo cuerpo. Porque aquí dice un cuerpo. Y los protestantes van a decir, bueno, eso será, bueno, comparándolo con el cuerpo, más nada. Pero, ay, ¿qué dice? ¿Qué es el cuerpo? Si no dijera que el cuerpo es la iglesia, está bien, pero escuchen cómo dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿El cuerpo qué es? Si la iglesia es el cuerpo, ¿cuántos cuerpos o cuántas iglesias tienen que existir? ¿Otra vez? un cuerpo, ¿Un cuerpo qué significa? ¿Qué significa? Una sola iglesia. Entonces vean cómo la Biblia es un rompecabezas que hay que ir armando para poder descubrir que Jesucristo no dejó muchas iglesias, sino dejó una sola iglesia. Pero que esa iglesia se tiene que extender a varios lugares. Y por eso entonces el Apocalipsis habla a las iglesias que están en Asia. Pero sin olvidar que es un cuerpo, o sea, una iglesia. ¿Qué más? y un espíritu, Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza una esperanza, de vuestra vocación, un Señor, un Señor. una fe, ¿Cuánta fe? Una fe, y por eso dice que las iglesias se fortalecían en la fe, recibiendo las enseñanzas de los apóstoles. Una fe, un bautismo, ¿cuánto bautismo? un bautismo, ¿Qué es lo que ustedes no entienden de ahí? Otra vez, un bautismo, ¿qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez, un bautismo, ¿qué es lo que no entienden? Porque cada protestante tiene su propio bautismo. Y entonces, si usted era católico y se mete a protestante, tiene que bautizarse y se mete a una iglesia evangélica. Si se sale de la iglesia evangélica y se mete a Testigo de Jehová, tiene que volverse a bautizar. Y si se sale de Testigo de Jehová y se va a los adventistas o a los mormones, lo que sea, tiene que volverse a bautizar. ¿Cuántos bautismos? un bautismo, ¿Y no dicen que los protestantes obedecen lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que un bautismo, pregunto a los protestantes que me están viendo a través de las redes sociales. ¿Estamos en vivo? Bueno, pero lo vamos a pasar en vivo. Pregunto a los protestantes que me están viendo ya cuando pasen el video. Pregunto, ¿cuántos bautismos has recibido? Los protestantes no. Cuando eran pequeños recibieron el bautismo de la Iglesia Católica. 1. Después, cuando se metieron a protestantes, recibieron otro bautismo. Y si se cambiaron a otra iglesia, recibieron otro. Hay protestantes que han recibido hasta 4 y 5 bautismos. Cuando lleguen a presencia de Dios, Dios les va a mostrar lo que dice Efesios 4, ya en el verso que es, vamos como en el verso 6. Terminando el 5, y dice Dios, aquí está escrito que era un bautismo, un bautismo. ¿Por qué usted ha recibido 3, 4, 5 bautismos? Es que el pastor, ¿a mí qué me importa lo que diga el pastor? A mí me importa lo que diga la Biblia.
Vean que los protestantes no son bíblicos. Vean que los protestantes usan la Biblia para engañar a los tontos, pero ellos no son bíblicos. Si fueran bíblicos, aprenderían de una vez y para siempre que es un solo bautismo. Solo bautismo, punto. He dicho caso cerrado. No hay más explicación, no le den vueltas. Un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y Padre de todos. Entonces aquí la Biblia está mostrando que Cristo funda una iglesia, que es verdad que Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Éfeso, pero esas iglesias no son iglesias protestantes, no son iglesias distintas, sino es la misma iglesia en lugares distintos. Y le comprobé con Hechos 16:4 que eran en diversas ciudades.